Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Qué rico acompañarlos nuevamente en una nueva jornada de la Escuela de Magia del Amor. El día de hoy estaremos teniendo un evento súper chévere, es una charla abierta, introductoria de un nuevo módulo de estudio que tendremos desde una de las modalidades de la escuela. Esta modalidad de la escuela es la de cursos intensivos, que son cursos que se estudian en unas sesiones determinadas. Para este curso de Liderando un Compromiso con la Prosperidad, tendremos 8 sesiones. Al final les explicaré un poco la dinámica. Y nada, entonces vamos a iniciar. Me presento para quienes no me conocen. Mi nombre es Carlos Jaramillo, soy facilitador de la escuela y estoy asesorando toda la parte pedagógica de la construcción de la escuela. Entonces, feliz de estar aquí, de poder compartir con todos ustedes. Gracias por la paciencia para iniciar. Y pues felices también de que hoy tenemos la posibilidad de tener una gran invitada de lujo en esta jornada. Ella es Betty Gómez, ya en un ratico le doy la entrada para que iniciemos la sesión, quien tuvo el honor de ser una discípula estudiante de Gerardito Schmedlin. Para las personas que están familiarizadas con Escuela de Magia del Amor, pues sabrán que Gerardo fue el pionero y el fundador de la escuela y fue la persona pues que organizó toda esta obra maravillosa que hoy ha transformado tantas vidas. Y para quienes aún no conocen nada de Escuela de Magia del Amor, pues ahora voy a hacer una breve introducción para que puedan contextualizarse un poco sobre lo que consiste y sobre qué abordaremos en este módulo. Entonces, ya están terminando de llegar más personas. Sé que algunos han tenido dificultades para entrar, pero ya poco a poco la están resolviendo y van ingresando más. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Entonces, lo primero es como contextualizar un poco sobre qué es Escuela de Magia del Amor. La Escuela de Magia del Amor es una filosofía de vida, creo que lo que de manera general puede escribir un poco mejor esta información tan maravillosa que ha transformado tantas vidas, que tiene una invitación y un propósito fundamental, y es invitar a las personas a liberarse totalmente del sufrimiento desde la verificación de una información. La escuela está estructurada en 18 módulos que cada uno tiene un propósito específico que lo que busca es contribuir a que cada individuo desarrolle sus virtudes internas y tenga la capacidad de poder trascender totalmente el sufrimiento. De hecho, el eslogan, si me ayudan ahí con los microfonitos abiertos, de hecho, el eslogan de la escuela es Maestría en Amor para aquellos que no necesitan sufrir más, porque reconocemos que esta información tendrá resonancia en aquellas personas que ya estén en un punto de saturación en algún aspecto de su vida. Mientras los seres humanos no logren la saturación sobre algún aspecto de su vida, es bien difícil que se puedan producir procesos de transformación interior. Y esa es la invitación de magia, que entonces nosotros podamos, a partir de una nueva información y una flexibilidad mental, poder verificar en nuestra vida diaria un conjunto de herramientas que nos permitan tener unos resultados más satisfactorios. Desde Escuela de Magia del Amor, y como nos invita Gerardo entonces, hablamos de 3 resultados internos y 3 resultados externos. Y este es el hilo conductor de toda la información que se despliega a lo largo de los 18 módulos. Entonces, los resultados internos son aquellas virtudes y aquellas capacidades propias que solamente nosotros podemos desarrollar. No es posible que nadie lo haga por nosotros. El propósito de la experiencia humana es que cada día podamos nosotros desarrollar una paz interior invulnerable. ¿Qué significa una paz interior invulnerable? Significa que yo desarrolle la capacidad de no reaccionar de manera agresiva frente a las personas o frente a las circunstancias que la vida me presenta. A eso se refiere una paz interior invulnerable y es una de las primeras virtudes internas. La segunda es la felicidad. ¿Y cómo define Gerardito la felicidad? La felicidad se define como la ausencia total del sufrimiento. El sufrimiento, a diferencia del dolor, es un estado mental. El dolor es del cuerpo físico, el sufrimiento es del campo mental.
Entonces, cuando nosotros tenemos en nuestra mente un conjunto de creencias limitantes, eso nos genera sufrimientos. La invitación justamente es que con el estudio de toda esta información podamos verificar en nuestra vida diaria que es posible liberarnos de esas limitaciones mentales y que es posible tener una vida mucho más armónica y mucho más placentera. Y la tercera y última virtud interior es el servicio o amor incondicional. Y es esa capacidad de servir y de amar a cualquier persona, independientemente del nivel de afecto que yo tenga hacia ella. Es cuando yo tengo la capacidad de aceptar a todas las personas tal y como son, cuando yo no tengo la intención de cambiarlas. Y entonces, cuando yo entro en ese profundo estado de aceptación y de servicio, puedo decir que amo a alguien. Gerardito siempre nos invita a la reflexión, una de las grandes frases del Maestro Jesús, que ha sido uno de los grandes maestros pedagogos que hemos tenido en la historia de la humanidad, y una de sus grandes enseñanzas era que hacer el bien a quien me cae bien, pues es muy sencillo. Amar a alguien por el cual yo siento algún grado de afecto es muy fácil, ahí no hay ningún grado de esfuerzo. Pero lo difícil está en que yo pueda desarrollar la capacidad de amar a aquel que no me hace el bien o con el que yo tenga diferencias o tenga conflictos. Ahí es donde realmente yo pruebo mi capacidad de incondicionalidad. Estos conceptos que son bastante densos, los trabajaremos en cada uno de los módulos de una manera más pausada, de una manera más profunda. Aquí simplemente estoy haciendo un contexto general para que entendamos dónde está ubicado el módulo y cuál es el propósito y filosofía de la escuela. Cuando nosotros trabajamos en esas tres virtudes internas, eso genera unos resultados externos, es decir, unos resultados en el mundo de la materia, unos resultados en la realidad, en nuestro entorno. ¿Cuáles son esos cuatro resultados? Los cuatro resultados que cualquier ser humano puede medir cómo está su vida en este momento desde esas cuatro categorías, porque toda situación o toda circunstancia se enmarca en esas cuatro categorías. El primero es salud, el segundo es recursos, y los recursos no se refieren solamente a la capacidad de generar dinero, sino a la capacidad de disfrutar de todo cuanto existe en el universo. Las relaciones, que creo que es lo que más nos cuesta a los seres humanos, y finalmente la adaptabilidad y el disfrute, que es la capacidad de yo adecuarme al entorno y a las circunstancias que estoy viviendo. Entonces, toda esa enseñanza de la escuela y toda la filosofía se basa en que nosotros podamos mejorar esos resultados internos. Y por eso este módulo, liderando un compromiso con la prosperidad, justamente es un módulo espectacular porque es un módulo que nos enseña el valor de conectarnos con la prosperidad y la abundancia. En estos tiempos de pandemia, creo que lo más recurrente en todas las personas es como querer herramientas para poder salir de esa llamada crisis o de esta circunstancia, pues que tanto nos ha costado a muchos y que tantas dificultades nos ha traído. Entonces es un módulo espectacular para trabajar eso, la conexión con abundancia y con prosperidad. Y eso solamente se puede hacer a través del liderazgo armónico interior, que será el eje transversal de todo el módulo. Entonces, con base en eso que acabo de decir, el propósito de este módulo será iniciar un proceso de liderazgo interior que requiere para eso poder aprender a manejar cuáles son los principios básicos que rigen la conexión con la abundancia del universo. ¿Cuáles son esos procesos que nos conducen a la cooperación, a la integración y al compromiso? Porque serán ejes centrales de todo el estudio de este módulo. En este módulo tú puedes adquirir herramientas para desarrollar un liderazgo interior que pueda manifestarse en un liderazgo externo, en organizaciones, en tu familia o en cualquier núcleo social. Entonces, por eso es pues bien interesante que hoy justamente hablemos de ese tema. Y entonces, antes de desarrollar un panorama general de este módulo, yo quiero en este momento compartirles un estudio de caso. Es un testimonio muy bello de una persona maravillosa. Hoy tuve la oportunidad de hablar con ella un largo rato y conocer un poco más de su historia y de verdad que es fascinante. Entonces hoy vamos a darle paso a nuestra invitada especial. Nuestra invitada especial es Betty Gómez.
Betty Gómez tuvo la posibilidad de estudiar con Gerardito, fue alumna suya por 5 años, ha trabajado de la mano con otros facilitadores de la escuela como Alfredo Besosa, que muchos conocemos y que muchos también hemos estudiado con él. Y entonces aquí tengo como una introducción general, igual ella la cuenta más chévere y más agradable que yo, pero pues fue empresaria de la construcción muchos años en Cali, tuvo un caso de éxito con su empresa y pues experimentó lo que hoy en día muchos empresarios están viviendo y es esas dificultades financieras. Entonces, no quiero adelantarme a todo lo que ella nos va a contar tan bonito, tan bello. Betty, ya estás por ahí, ya te estoy viendo, ya te voy a habilitar el micrófono y me encanta darte la bienvenida. Qué rico que nos acompañes y entonces vamos a darle la entrada a Betty y en un ratico nos volvemos a ver nosotros para continuar hablando de este módulo maravilloso. Betty, ¿me escuchas ya? ¿Ya tienes ahí el micrófono? ¿Tú me escuchas, Carlos? Sí, ya te escucho. ¿Cómo vas? Perfecto. Qué Vale. maravilla. Estoy Entonces yo me voy a feliz. silenciar y tienes la palabra. Ok, Gracias por ok. estar con nosotros hoy. Un gran abrazo. Gracias a ustedes. Yo estoy feliz, feliz de poder estar con ustedes hoy. Darle un saludo muy especial a Ceci, que me invitó tan linda, a ti, Carlos, qué maravilla tenerte y a todos los que estén presentes. Me da mucho gusto de poder compartir y de poder nosotros estar en esta hermandad con ese ser maravilloso que nosotros teníamos, que tenemos como nuestro maestro. Un abrazo también para Ricardo y Enrique Smerling, por si acaso nos están viendo. Entonces, bueno, entonces yo de aquí en adelante procedo a contarles un poco de la historia de mi vida. Estoy muy, ya, durante 5 años. Bueno, fui discípula de Gerardito durante 5 años. Y en ese, cuando partió Gerardito, y con un grupo de personas empezamos a organizar para poder acompañarlo a en su morada, en su última morada a la montaña de Huayca. Entonces yo organicé que nos viéramos en Bogotá y que de ahí nos fuéramos en buseta todos juntos. En los que estábamos estudiando, Gerardito venía a Cali el viernes a trabajar con el ingenio Manuelita, con los ejecutivos del ingenio. Los sábados tenía un grupo en el Club Campestre y los domingos también. Yo pertenecía al grupo de los domingos y entonces, pero ya allí ya nos juntamos, hablé con todos y entonces nos encontramos y nos fuimos a despedirnos. Yo les quiero decir que yo subiendo la montaña y bajando la montaña de Huayca, cuando Gerardito se fue, yo parecía como la viuda de Gerardito, porque había compartido tantas cosas los 5 años con él, primero. Segundo, tenía la experiencia maravillosa de haber asistido a muchos encuentros de luz con él. Entonces, habíamos conversado y realmente habíamos hecho una relación que nos permitía pues un acercamiento mucho más íntimo de cuando uno podía conversar con él personalmente. Por supuesto que para mí cuando supe la noticia fue devastadora, pero igual dijimos, bueno, la vida continúa y él nos había preparado de cierta manera, pero pues es que a uno lo pueden preparar, pero es que un momento de esos tampoco es fácil. Cuando bajábamos de la montaña de Huayca, un amigo me dijo, bueno, Betty, ¿y ahora qué vamos a hacer? Le dije, pues yo qué voy a saber. Entonces yo sé lo mismo que tú, nada, no sé, nos quitaron el bastón y ahora tenemos que caminar solos. Y cuando llegué a mi apartamento, empezaron también en esa semana todo el mundo a llamar, que cuándo nos íbamos, que qué íbamos a hacer. Le dije, mire, hagamos una cosa. La próxima semana reunámonos aquí en el apartamento
y estudiamos como si estuviéramos con él. Y decidimos que ahí en adelante después cada uno qué hacer, o vamos a ver, veámonos en unos días, y así lo hicimos. Ese día determinamos que íbamos a hacerlo de una manera secuencial y que íbamos a estudiar cómo era el módulo bueno, uno de los módulos en este minuto, sociología de la evolución. Y se nombró un monitor para que fueran los que dirigiera y de todo. Hicimos una logística allí para podernos reunir en serio a estudiar. Y así lo hicimos. Estuvimos año y medio reunidos en el apartamento hasta que cada vez todo el mundo muy cumplido para asistir ese domingo a las reuniones que teníamos ahí de estudio. Pero llegó el momento en que les cuento que la cantidad de personas que fueron llegando nuevas es impresionante. Entonces yo dije, no, yo no puedo con esto, yo no puedo, más gente no podemos tener. Entonces yo dije, no, no se puede seguir en estas condiciones. Y en esos días yo me fui para Bogotá y allá me encontré con los hermanitos Smerling, y ellos me invitaron a un taller ellos estaban estudiando con Alfredo Besosa y me invitaron a que lo conociera, yo no lo conocía. Y estuve donde él, me gustó y yo le dije que si a él le parecía que nos podíamos, que yo lo podía invitar a Cali a ver qué pasaba, si la gente lo aceptaba, porque ellos no querían que tuviéramos ningún facilitador, sino que siguiéramos trabajando y oyendo la información de Gerardito. Yo lo había traído también en ese año y medio a Enrique y a Ricardo para que nos contaran todas las anécdotas, todas las cosas y toda la historia de Gerardito. Entonces todos queríamos y teníamos esa sed impresionante de poder saber todo lo de él y sin saber que lo más importante no era saber todo lo de él, sino que nosotros cumpliéramos con todo lo que él nos había dicho. Pero bueno, en todo caso, llamé a Alfredito, yo llegué aquí a Cali y les conté, y entonces llamé a Alfredito y le dije que si él podía venir a Cali, y me dijo que sí, organizamos el tema con él y empezó a venir al Club Campestre inicialmente y después al Hotel Intercontinental durante 11 años. Dando talleres de durante este tiempo participamos también en diferentes eventos con él, en el tema de la Escuela de Magia del Amor. Lo llamaron para dar una conferencia en Exposer, que era organizado por Comeva, era en el Centro de Convenciones del Valle del Pacífico, y con 2.000 personas, entre otras, como varios conferencistas internacionales y entre otros como Chopra. Entonces era una cosa bastante interesante y significativa para nosotros estar ese día allá con un tema central. El tema central era, Carlos, nada menos ni nada más que prosperidad. Entonces eso fue fantástico, porque Gerardito llevó hasta unos billetes que salían después bueno, él le puso toda la dimensión a la prosperidad y una cantidad de billetes que volaban así entre todo el escenario. Fue fantástico. Y nosotros, por otra parte, yo había invitado también ese día para ese evento a los Smerling, y entonces yo compré un stand. Ellos vendían Comeva pues para poder financiar su evento, entonces tenían una serie de stand. Yo compré un stand grandísimo, mandé a hacer unos pendones enormes con la foto de Gerardito, y después de semejante taller
porque él nombró, era prosperidad, pero también se hizo toda la difusión de la Escuela de Magia del Amor. Eso fue bellísimo. Y les digo que nosotros no dábamos abasto dando en ese stand, entregando, los hermanitos llevaron los libros, los CDs, todas las cosas, y eso no dábamos abasto explicando lo que era la Escuela de Magia del Amor. Para nosotros, emocionantísimo ese tipo de eventos porque era dar a conocer la información. Organizamos también un diplomado que se llamó Formadores de Líderes y también se dio el módulo de prosperidad. A él le encantaba también el tema de la prosperidad. La asistencia fue, y como era un diplomado, era en 8 secciones y en ese diplomado contamos con la presencia de 4.000 personas en los 8, repartidas en los 8 módulos, y también eran participantes de todo el Valle del Cauca y del Quindío. El tema central eran leyes universales de la prosperidad. Oiga pues, Carlitos, otra vez con el tema de la prosperidad. Bueno, entonces, otro evento que hicimos fue ¿por qué les cuento de todos estos maravillosos eventos que tuvimos y hacemos el recuento? Para decirles que en estos 11 años que estudiamos con Alfredo Bezosa, logramos impactar unas 10.000 personas, porque los talleres iba gente, pues iba mucha gente, y en los últimos 2 años, Alfredito estuvo 11 años con nosotros, y en los últimos 2 años, o sea, hasta septiembre del 2019, estuvo Wilmar García también, de la Escuela de Magia del Amor. Bueno, pasando a otro terreno de la escuela, de las anécdotas del estudio que hicimos con la Escuela de Magia, voy a contarles ya el testimonio personal. Yo creé una empresa que se llamó Betty Gómez Constructores, que fuimos pioneros de la construcción liviana en el Valle del Cauca y también construyendo el cambio de la cultura de la construcción. El cambio de la cultura de la construcción quiere decir, con construcción liviana, eran placas de 1,22 por 2,44 de fibrocemento y de drywall. Entonces, era ese cambio importante y no lo estábamos haciendo sino a nivel institucional. Entonces, así fue que, apalancada por Pleisen de Colombia, empecé esta empresa constructora. Pasaron los años y a nosotros nos fue excelente porque pues era una innovación y demás, pero el negocio se fue volviendo muy atractivo y generó una competencia que cambió completamente el mercado, volviendo el negocio, ¿qué les digo? Pues volviéndolo muy riesgoso. Competíamos permanentemente, ya se volvió una competencia por precio, ya el Pleisen de Colombia traía todos los materiales, pero ahora los estaba importando cada uno, trayendo de Miami, de todas partes, entonces ya se volvió muy competitivo. Y entonces con mi equipo de trabajo hacíamos todos los esfuerzos para que las áreas que nosotros que teníamos en riesgo pudiéramos suplirlas. Bueno, el cuento es que en esta empresa que tenía 40 empleados y más de 120 empleados indirectos, pues queríamos salvarla porque
porque habíamos sido pioneros, porque teníamos todavía muchas obras, pero que ese jueguito financiero nos estaba realmente haciendo, o sea, nos estaba haciendo que entráramos en mucha liquidez. Entonces, cuando yo dije, me dijeron los contadores, el revisor fiscal y el contador me dijo, doña Betty, estamos corriendo mucho riesgo. Entonces pero yo seguía en la lucha. Yo dije, no, pues tenemos que hacer por un lado, por este otro lado, por este otro lado, por este otro lado, por este otro lado, sin saber que había tenido un maestro diciendo que las cosas, que uno no lucha. Bueno, pero es que a uno se le olvida y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, hasta que, ¿qué pasó? Con Betty Gómez Constructores quebró. Bueno, entonces, ¿qué les digo? Que les cuento que entregué todo lo que tenía la constructora, todo, porque, hagamos un paréntesis ahí, se presentaron 1000 personas también, como yo estaba en la lucha, se me presentaban abogados para hacer para que yo me metiera la ley 550, otros que no, que me quebrara, pero un poquito, pero otro poquito lo dejara para yo seguir trabajando, el otro que entonces soltara bueno, mil sociedades, 1000 cosas. Y realmente yo me puse a pensar y dije, yo no voy a hacer esto. Si yo me quebré, me quebré. Además, ahí saqué mi garra mágica y dije yo, esto no puede seguir más. Entonces, voy a hacerlo a mi manera. Y a mi manera lo hice, por supuesto, pero quedé absolutamente sin 5. A estas y las otras, afortunadamente, yo tengo 2 hijos, que tuve en mi primer matrimonio, y un hijo es médico y ya se había ido ese año a hacer especialización a Chile, y el otro estaba estudiando en Estados Unidos. Entonces, por ese lado yo decía, no era que no me costara, pero igual no los tenía cerca mío. Y por otro lado, yo tuve un padre muy próspero, pero muy estrictos, los dos. Y ellos, cuando yo me separé, ellos dijeron, yo me casé muy joven, y entonces ellos dijeron, te toca asumir la responsabilidad de tus hijos. El papá de ellos no quiso asumir la responsabilidad de ellos, y yo tuve que asumirla, y mi padre me lo dejó asumir hasta el final, hasta el final. Entonces yo no tenía como qué hacer en ese momento, y yo sencillamente no tenía ni siquiera con qué comer. Con eso les digo todo. Cuando uno se ve en una situación de esas, entregando todo lo que tiene y quedando debiendo 1.500 millones de pesos, es como para coger el monte. Entonces, con pánico, con miedo, con incertidumbre, con un delirio de persecución, como de todo, bueno, terrible, 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 terrible. Y entre otras, me peleé con Gerardito. Yo dije que cómo era posible, que no era posible, que cómo era posible que a mí no me habían avisado con tiempo. Bueno, y después que me tocó, lo único que me quedaba era él, y tenía que volver a la amistad con él. ¿Y cómo fue que volví? Verificando la información. ¿Cómo les parece que, amigos, yo he tenido mucha bendición en las relaciones? Porque mis amigos, hubo mucha consternación con la quiebra de Betty Gómez Constructores. Y tuve mucho apoyo de colegas míos, de personas que estaban cerca a mí, con mis empleados, fidelidad absoluta de esas personas conmigo. Pues les cuento que varias de las personas se quedaron por muchos años al lado mío, y hasta hoy en día tengo una de las contadoras de la compañía,
que es María del Socorro Cajares, aún está conmigo. Ahora en otros proyectos, pero desde esa época siempre hemos estado juntas. Entonces en eso yo tenía pues al menos esa bendición. Entonces, cuando estaba en esa situación, empezaron amigos a decirme que ellos tenían unas personas que estaban, que fulano de tal, dueño de yo no sé qué tantas cosas, de almacenes, de no sé qué, estaba quebrado y que estaba en una situación lamentable. Entonces, y que ellos querían que yo les diera una cita porque ellos me veían a mí pues muchísimo mejor que lo que veían a esas personas. Efectivamente, bueno, yo dije, bueno, entonces el Señor llegó y te digo, o les digo, que el Señor se despedazaba la cara y se hacía huecos en la cara con las manos, desesperado, dándose de uña a la cara. Ya había estado recluido en centros de reposo y demás. Yo no lo curé, ni le dije mayor cosa, pero a mí sí me sirvió muchísimo. ¿Por qué? O sea, lo veía en una situación tan espantosa donde sus 5 resultados, ninguno de los 5 resultados le estaban funcionando. Entonces, y allí después empezó a venir otro y otro, inclusive un amigo mío me regaló una cajita rojita para que cada vez que fuera alguien me compensara. Y yo dije, otra patada a mi ego. Imagínense que a estas alturas de la vida yo esté poniendo una cajita para que viniera a consulta, yo les decía, pero ¿cómo le vamos a cobrar a una persona que está quebrada? Cuando uno está quebrado, está quebrado. Entonces, no, pues algo tiene que ser. Bueno, pues ellos tenían también eran tan adinerados que todavía les quedaba. Entonces, varios de los que vinieron, varios no, casi todos los que vi tenían situaciones como que se les había acabado el hogar. Había uno que era de confecciones y ese señor de confecciones que tenía 22 almacenes, lo tuve que ir a ver a su oficina, donde era la presidencia, no le quedaba sino el colchón para dormir. Se había perdido su esposa, sus hijos, las relaciones, absolutamente todo. Por supuesto que cuando yo volvía a mi casa, ¿saben qué? Yo volvía feliz de saber lo que yo tenía, porque al fin y al cabo la información era en ese momento mi mayor riqueza. Allí pude evaluar completamente y verificar lo importante que es en la vida tener información. No sé cómo podría vivir, no sé cómo hubiera podido vivir yo sin la información pasando semejantes cosas. Bueno, hice todo lo que tenía que hacer. El ego lo dejé a la altura del betún, como digo yo, y me tocó ponerme a... Llegó un amigo de Medellín, muy querido, un amigo muy querido, y me dijo, Belicita, ¿en qué te puedo ayudar? Yo tengo un contenedor con hornos y licuadoras que había importado de China. Y entonces, ¿por qué no te haces cargo de él? Y a mí me das un porcentajito, pues ahí le dije, bueno, listo, para las que sean. Entonces le dije a María del Socorro, le dije, Marita, vámonos a empezar a vender por donde podamos esto. Entonces, cuando me doy cuenta que los hornos y las licuadoras eran marca Gato, mejor dicho, ¿cómo le diría que ni siquiera yo me quedé con ningún horno ni ninguna licuadora? No, espantoso, pero bueno, nosotros sí íbamos a todas partes, les empecé a trabajar con los fondos de empleados
para diseñarles un proyecto de ventas para que ellos pudieran regalar a los vendedores que llegaban y cumplían sus metas, no sé qué, y bueno, aquí nos quedaríamos, mientras que les vendo el contenedor, nos quedaríamos toda la noche. Así es que al final el contenedor se vendió. Bueno, después me fui para la finca de mis papás y allá yo tenía que caminar, y lo que me daba más paz y más tranquilidad también era caminar en el monte, pero en el monte era monte, donde uno cuando empieza a ver una cantidad de hojas secas y mojadas y de todo. Allá nos íbamos con esos campesinos que me llevaban así a unos montes divinos donde no veíamos casi ni luz. Entonces, en los farallones de Cali. Entonces, ¿cómo les parece que un día vi un palo caído en la mitad del camino? Y entonces le digo yo a Abelito, ven y verás. Eran como unas orquídeas diminutas y unos como helechitos pequeñitos, y había también musgo y de todo. Y le dije, Abelito, ¿qué tal que si yo en esta quiebra me agarro a vender troncos? Me dijo, bueno, doña Betty, si usted quiere, pues vamos a hacerle. Entonces, él cortaba un pedazo, un tronco era una chamisa, pues por decir algo, pero más gruesita que una chamisa. Y nosotros lo forrábamos con musgo y empezábamos a colocarles las maticas estas que se iban adheriendo al tronco. Eso era una belleza, a mí me provocaba comprarlos todos. Entonces, Abelito me ayudaba, y cuando teníamos 10 o 15 troncos, nosotros nos íbamos a dividir ¿en dónde? En la Avenida de las Américas a vender troncos. En una esquina. Entonces, imagínense dónde quedaba, hasta a dónde estaba mi ego. Maravilloso ejercicio, maravilloso ejercicio. Entonces, bueno, también empezaron a llamarme en obras de los ingenios que me querían mucho, y decían, no tengo un peso, no importa, Betty, nosotros te servimos de caja menor, pero necesitamos esta obra Pantier, porque había sido comprometida, porque había pues trabajado con valores. Entonces, cuando uno trabaja con el servicio es el motor de la prosperidad, y todas las cosas que uno haga en la vida definitivamente se le devuelven. Eso es muy importante. Entonces, como ellos decían, yo les decía en una obra, se las entrego en 15 días, y en 15 días rayando estaba entregando esa obra. Así tuviera que trabajar de día y de noche. Bueno, pasaron las circunstancias, y yo, en medio de todo, lo que más me encantaba era que yo ya estaba teniendo ingresos de los troncos, de los hornos y licuadoras, de los quebrados, de las obras. Entonces, María del Socorro, que era contadora, ella iba recibiendo ese dinero y a mí me entregaba un 30% de lo que yo me ganaba, pues, ¿como para qué? Pues para comer, ya tenía que pagar arriendo, bueno, para mis necesidades básicas, y lo demás era para empezar a pagar aquí, a pagar aquí, a pagar acá. Nunca nadie me puso una demanda, jamás en la vida nadie me puso una demanda, ni siquiera los bancos, eso es mucho decir. Entonces allí fui generando ingresos, y pensando en esa oportunidad. Uno no piensa, cuando uno está muy bien, piensa en el pasado, en el futuro, y nunca piensa en el presente. Yo allí no hacía sino pensar en el hoy, porque pensar en el mañana me daba pánico. Entonces, dije yo, no, esto yo no puedo, yo tengo
algo se ha de presentar, pero como yo no estaba buscando nada, pues entonces yo estaba tranquila, pero estaba verificando todo. Mis 5 resultados todas las veces estaban mejor, porque apenas veía los quebrados, me subía la moral. Apenas veía, empezaba yo a generar ingresos, me sentía que estaba cumpliendo con los que había quedado comprometida y al menos tenía para mis necesidades. Y estaba asumiendo mi vida, que era también muy importantísimo, asumir que el único que había generado eso era yo. Esa comprensión de la realidad es otro tema bellísimo, pero aquí estaríamos pues el resto de la noche. Pero la comprensión de la realidad es una cosa bellísima. El que uno generó todo lo que le está pasando. En que está uno entendiendo ya lo que es estar en clase. Cuando uno no lo mete en la clase y estaba más o menos en recreíto, está feliz, estaba contento, quiere hacer 1000 cosas y bueno. Pero cuando uno está en clase y en clase avanzadita, bien avanzada, pues las tareas son bastante fuertes y la comprensión y el estudio tiene que ser profundo. Entonces, así fue, y no es fácil, pero se sale. En esos, retomando el tema con Alfredito, un día le pregunté yo en uno de los talleres, le conté la situación en que estaba viviendo como al año y medio cuando ya le tenía más confiancita. Sí, entonces le dije a Alfredito, yo estoy en un proceso de quiebra y esto y lo otro, tal. Entonces me dijo, le dije yo, ¿será que yo estoy bloqueada completamente, que por ningún lado? Me dijo, no, muchas veces también es cambios que uno tiene que hacer en la vida. Le dije, listo. Entonces estoy en una situación tenaz. Entonces, él me dijo, me empezó a ayudar con información y demás. Al próximo mes, él me contó que él también estaba en un proceso de cerrar una clínica que tenía, porque el propósito de él realmente era llevar magia al mundo. Y le dije, pues es parte de mi propósito. Entonces, me empezó a hablar de una oportunidad. Y para finalizar este testimonio, les quiero decir que Alfredito me contó que él estaba haciendo un proyecto financiero internacional y que estaba formando líderes para construir ellos una renta fija mensual y que estaba haciendo contribución social, desarrollo y apoyando a mucha gente en su desarrollo personal a través de autoestima y de valores y demás. Y que teníamos una plataforma muy importante que era una plataforma en Estados Unidos y que ellos... Una plataforma empresarial. Era una plataforma empresarial que estaba alrededor del mundo. Entonces yo dije, wow. Y yo muy obediente le dije, bueno, Alfredito, ¿y cómo se hace este proyecto? Y empecé a trabajar con él. Y para mí fue una satisfacción muy grande porque después de todo esto que había pasado, que contarlo ya es facilísimo, pero vivirlo es supremamente doloroso. Entonces, tener el resultado de que ya no tenía que trabajar al 100% de mi esfuerzo, sino al 1% del esfuerzo de todo un equipo. Cuando trabajamos con ese apalancamiento, pues trabajamos todos y remamos todos hacia un mismo camino. Entonces a mí me pareció maravilloso y esa es una oportunidad que el que quiera en este momento tener a través de esta oportunidad tener esta experiencia de que nosotros podamos apoyarlo en tener una renta fija mensual, en hacer contribución social y crecimiento personal, por favor que me llamen
porque esto fue esto fue lo que también me cambió la vida. Volví a comprar carro, volví a respirar, conseguí hasta esposo. Entonces fue algo, sí, ya estaba tranquila, tenía ya un ingreso, estaba pagando todas mis deudas y demás. Y yo también lo puedo verificar desde mi corazón. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros a través de estos años trabajando en este proyecto? Llevar magia. Mira, estuvimos en República Dominicana, estuvimos en Estados Unidos, en Puerto Rico. En Puerto Rico habían 6.000 personas escuchando los 5 resultados. Y estaban, y el taller de prosperidad. En todas partes donde íbamos, a él lo buscaban para que diera ese tipo de charlas de valores y de crecimiento personal, Alfredito. Y él decía siempre, aquí estoy con mi amiga y hermana Betty Gómez, que con ella, y entonces cuando él se bajaba de tarima, con esa cantidad de personas que habían atrás, pues adivinen qué pasaba. Todo el mundo era detrás de nosotros. Vea pues hasta los dueños de la compañía en Utah, en Estados Unidos, tomaban nota y hacían apuntes ellos mismos de los 5 resultados. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos, esto es lo que yo quiero seguir haciendo. Tener la oportunidad de servir a mucha gente, de que cambie su vida, no solamente también, solamente con el proyecto, sino ayudándolo a que todo lo que tenemos nosotros es falta de información, estas creencias, todo esto que tenemos de atrás, que tenemos que irlo reemplazando y tenemos que saber que solamente el día que nosotros cambiemos y evolucionemos y trascendamos, podamos ser, pues, no sé si en esta experiencia de vida, pero sí es mucha la felicidad y la tranquilidad que se obtiene. Los quiero muchísimo, Ceci, Carlos, todos los presentes, por haber escuchado mi testimonio. Esto es lo que yo también hago cada vez que yo salgo a cualquier parte donde me inviten, en el exterior o en Colombia, a contar lo que yo sé. Así es la manera como yo facilito lo que yo he aprendido y lo que he podido verificar de la información. Y hasta hoy y para siempre llevaré a Magia del Amor en mi corazón. Gracias. Muchísimas gracias, Betty, por tu testimonio, por contarnos desde todo el proceso que viviste como empresaria y a lo largo de tu vida, cómo fue a través de toda esta información maravillosa de Escuela de Magia del Amor, pues que lograste conectar con esas herramientas de la prosperidad y con esas herramientas de la abundancia, que justamente serán el tema central de este módulo de liderando un compromiso con la prosperidad. De verdad, muchas gracias por tu disposición, por responder a nuestra invitación y seguiremos en contacto para en otros escenarios seguir compartiendo muchas más historias. Un gran abrazo y de verdad 1000 gracias. Voy a continuar y ahorita al final nos despedimos con Betty y con todos. Entonces... Carlitos, perdón. Dime. Tú puedes después, cuando el que quiera preguntarle lo de la oportunidad, le puedes dar mi teléfono, que con mucho gusto. Ya lo compartieron en el chat. Ok. Ya compartieron tu contacto, Betty. Ok, perfecto, listo. Vale, listo. Ya nos vemos en un ratico para despedirnos. Entonces, avanzo en pues el contenido justamente con ese testimonio tan bello, porque evidentemente, y lo mencionó Betty en algunos aspectos, y lo mencionó, cuál es la capacidad fundamental que los seres humanos debemos desarrollar para conectar, es el servicio. Y de eso hablaremos, pero primero será importante hablar del elemento transversal de todo este módulo, y es el tema de qué significa ser líder. Porque el tema del liderazgo es algo que no es algo nuevo, que ha estado en auge desde hace muchos años. Hay muchas compañías encargadas en desarrollar y en potencializar el liderazgo del ser. Pero quiero que hoy
hablemos un poco desde la concepción del liderazgo que tenía Gerardito con Escuela de Magia del Amor y lo que abordaremos a lo largo de este módulo. Porque solamente aquel que logre desarrollar un liderazgo armónico interno es aquel que será capaz de conectar con la prosperidad y la abundancia, que vamos a definir esos términos a qué se refieren, porque generalmente cuando uno habla de prosperidad y abundancia, entonces inmediatamente nos imaginamos ganarnos el baloto, ¿sí? Y ahora vamos a ver en qué medida y en qué proporciones qué es esa, primero, la diferencia entre las dos, y segundo, cómo entenderlas desde este contexto de Escuela de Magia. Lo primero, entonces, es entender que el liderazgo es una capacidad que todos los seres humanos tenemos. Es una capacidad que todos podemos desarrollar y que es interna. El liderazgo es totalmente interno. Solamente puede ser externo en la medida en que, como dice Gerardito en esta frase de la siguiente diapositiva, logre conquistarse a sí mismo. Quien logra conquistarse a sí mismo, pues puede influir notablemente sobre las personas y sobre el ambiente y sobre el entorno. Entonces, todos los seres humanos en esencia tienen, pero entonces la pregunta es, ¿y entonces qué hace que unas personas lo desarrollen y otras no? Y aquí hay que reconocer el gran eje transversal que se trabajará en todo el módulo, y es el tema del desarrollo de los valores internos. Los valores internos. Todos los seres humanos tenemos valores, absolutamente todos. Solamente que nuestro ego, nuestra personalidad, nuestro sistema de creencias nos ha hecho creer y ha minado esos niveles de nuestros valores para reconocerlos, pero están allí, a nivel inconsciente siempre están allí, solamente es cuestión de ponerlos en práctica a través de un entrenamiento permanente. Como lo dijo Betty hace un rato, cuando uno vive desde la información, adquiere herramientas para diariamente en la vida practicar y poder desarrollar cada vez más esos valores internos. Los valores están allí, es cuestión de entrenarlos, como todo en la vida, que es entrenable y produce resultados porque está regido por leyes. Y en este módulo habrá una ley central de la cual vamos a hablar constantemente, y es la ley de la compensación. La ley de la compensación es una de las 14 leyes menores, una ley fundamental para conectar la esencia del individuo con la prosperidad y con la abundancia. Entonces, un líder es aquel que se ha conquistado a sí mismo, es una persona que logra conectarse con sus valores internos y es una persona que logra desarrollar la incondicionalidad del servicio. La esencia del liderazgo está en la capacidad de servir incondicionalmente. Cuando la persona ha desarrollado la capacidad de servicio, inmediatamente se conecta con la ley de compensación y por lo tanto es inevitable que reciba. Es una consecuencia porque es una ley universal. Entonces, en ese proceso de desarrollo del liderazgo, hay que tomar en cuenta que hay varios elementos del ego que condicionan el desarrollo del liderazgo. Uno de los grandes enemigos del liderazgo, que es un comportamiento egoico, es, por ejemplo, la timidez. La timidez es un elemento central y hablaremos con más detalle en el desarrollo del curso sobre la timidez, porque la timidez está basada en el miedo. Y el miedo es el ocasionante, como lo hablábamos en autoestudio este lunes, el 50% de las limitaciones de la mente están originadas en el miedo. Entonces, el liderazgo interno implica poner esas herramientas que logren neutralizar esas limitaciones que impone el miedo en nuestra mente consciente y en nuestra mente inconsciente. Cuando se desarrolla el liderazgo interno, entonces, ¿cómo te das tú cuenta? ¿Cómo está tu nivel de liderazgo interno? Gerardito nos invita a hacer un ejercicio. En este momento mide internamente cómo está tu capacidad de servicio. Si tu capacidad de servicio está solamente enfocada en una actividad puntual,
Pues entonces esa capacidad de servicio es directamente proporcional a la capacidad de ingresos que tú tengas en tu vida. Si ustedes ven qué es lo que nos enseñan los grandes empresarios y los grandes formadores de líderes que hay en la industria del desarrollo personal. Si ustedes recuerdan en las leyes de la riqueza, por ejemplo, una de las claves esenciales es que uno no puede permitir bajo ninguna circunstancia tener un solo ingreso. Una persona que tenga un solo ingreso, pues ahí está limitando su capacidad de servicio. Cuando por eso en la ley de la oportunidad, Gerardito dice, siempre a todo dile que sí. Y luego evalúas si tienes las condiciones y la capacidad de comprometerte. Porque una vez yo digo sí y evalúo la situación y digo me comprometo a tal actividad, pues allí es que ya genero esa correspondencia con la abundancia y la prosperidad. Y en la medida en que desarrollamos liderazgo para poder influir sobre los demás, tenemos que tener la capacidad entonces de influir sobre el ambiente. ¿A qué llamamos el ambiente? El ambiente es el medio que sostiene la vida y el desarrollo de todas las empresas y actividades del ser humano. Cuando una persona no ha desarrollado liderazgo interno, le pesa el ambiente, le pesan las circunstancias de la vida. Por eso es una persona que tiene poca capacidad de asumir su propia experiencia, tiene poca capacidad de aceptar lo que sucede, su realidad, aceptar a las demás personas y las circunstancias tal cual están sucediendo. Cuando se desarrolla la capacidad de liderazgo interior y esa vocación de servicio, pues es entrenable que cada vez la persona tiene la capacidad de cada vez cometer menos errores. En el contexto de Escuela de Magia del Amor, decimos que el error no es algo malo. Generalmente la cultura nos ha vendido la idea de que errar es malo, que equivocarse está mal. Y justamente desde la filosofía de Escuela de Magia lo que siempre nos ha invitado Gerardito es entender y comprender que el error es la herramienta pedagógica que el universo nos da para nosotros poder aprender. Imagínense un niño en un colegio, ¿cómo podría aprender si no se equivoca? El error es fundamental en el proceso de aprendizaje. De hecho, dicen los maestros que el error es la herramienta pedagógica del universo. Pero cuando una persona está en un proceso de desarrollo de liderazgo, tiene que desarrollar la capacidad de errar cada vez menos. Porque los errores del líder no solamente afectan al líder, sino que afectan al ambiente. Pues el líder es la persona que tiene la capacidad de influir sobre el ambiente. Y una persona que influye sobre el ambiente puede cambiar la realidad del entorno. A lo largo del desarrollo de la historia de la humanidad podemos ver la historia de grandes líderes y cómo han influido positiva o negativamente desde la dualidad de la mente en la realidad. Podemos, por ejemplo, poner el caso de Hitler, o podríamos poner, por ejemplo, el caso de Gandhi, o podríamos poner el caso de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Qué tienen en común estas personas? Tienen una gran capacidad de servicio y una gran capacidad de liderazgo. Independientemente de la intención que tenían en sus acciones, independientemente de la intención que tenían frente a lo que querían alcanzar, algo que es indiscutible es que tenían capacidad de servicio. De no ser así, no podrían haber influido de la manera que influyeron en su entorno y en su ambiente. Y esa es la capacidad esencial del líder. Pero no es posible influir sobre el ambiente si primero no tengo la capacidad de influir sobre mí mismo. La relación más compleja de todos los seres humanos es la relación con nosotros mismos, porque somos supremamente severos, porque somos supremamente duros con nosotros. No hay ser humano en el mundo más duro con nosotros que nosotros mismos, valga la redundancia. Y esa justamente es la semilla para desarrollar liderazgo interno, el trabajo. Cuando yo me doy duro a mí mismo, cuando yo me doy látigo por todas las cosas que hago, por todas las cosas que digo, lo que estoy haciendo allí de base es no reconocer mis capacidades, mis virtudes y mis valores internos. Y esto, y quiero ser muy claro en esto porque yo también soy estudiante del proceso y voy a facilitar este módulo desde la fuente, desde Gerardo, y seremos totalmente fiel a la información tal cual como la da Gerardito, porque ese es el propósito del módulo, que
Yo también seré estudiante de este módulo y pondré todo mi empeño para entregar la información de la manera más fidedigna, más fiel y que podamos verificar desde esa maravillosa información esas herramientas. Yo también podría dar un testimonio, al igual que Betty, de cómo la información de Magia del Amor en 4 años ha logrado cambiar mis correspondencias de una manera abismal, pero todavía me falta tanto. Betty, me falta muchísimo. Estoy en pañales todavía, pero estamos ya en el camino y eso es lo importante. Y cada una de las personas que hacen parte de esta charla, por algo les resonó entrar. Es porque ya están en el proceso, ya iniciaron un camino. Entonces vamos a entrarnos en el proceso de reconocer nuestros valores internos y de potencializar la mayor capacidad que podemos desarrollar como seres humanos, la capacidad de servir incondicionalmente. Para eso entonces vamos a definir en este momento la diferencia entre dos términos fundamentales que son prosperidad y abundancia. Y vamos a definirlo desde como Gerardo nos lo enseñó y como es la filosofía de Magia. Entonces, la prosperidad, para empezar, vamos a entenderla como el resultado de dar. Es decir, dar es la capacidad de servir. Y por consecuencia, eso se llama ley de compensación, que también está amarrada con la ley de causa y efecto, es inevitable el resultado, es inevitable que tú tengas, ¿sí? Entonces, dice Gerardo, la prosperidad es el resultado de dar, porque para recibir hay que estar dispuesto a ofrecer algo. Si tú en estos momentos estás experimentando una situación financiera difícil, yo te invito a que te hagas las siguientes preguntas que nos enseña Gerardo. La primera, ¿cómo está tu capacidad de servicio? ¿Cuánto sirves en el día? Porque si tu capacidad de servicio es muy limitada, entonces allí está la correspondencia de por qué no tienes todo lo que quisieras. Voy a poner un ejemplo concreto. ¿Quién sirve más? Y aquí quiero que lo entiendan con todo el amor. El ejemplo que voy a poner porque todas las profesiones son supremamente dignas y valiosas. Pero quiero poner el ejemplo para que me entiendan la relación de prosperidad y abundancia. ¿Quién sirve más? ¿Una persona que le da trabajo a 1000 personas? ¿O una persona que solamente es empleada y que solamente ejerce una función? Si miramos en términos de servicio, pues está en términos de capacidad de servicio quien genera mayor empleo. Por eso en correspondencia tiene más ingresos, tiene más recursos. Esto es un ejemplo clásico para ilustrar esas relaciones, porque es que las leyes son matemáticamente perfectas y las leyes no, como dice el dicho popular, el desconocimiento de la ley no implica que el efecto recaiga sobre ti. Eso es fundamental tenerlo claro. Es como si tú estás en tu ciudad y no te das cuenta de que tienes que el semáforo que es a luz roja es para no pasarse cuando ya está encendida y tú te pasas y chocas a alguien y entonces llega el guardia de tránsito y se le dice, no, es que yo no sabía, yo apenas hoy aprendí a manejar y yo no sabía que esa luz significaba que no se podía andar. El desconocimiento de la ley no te exime el resultado y funciona en las leyes de los hombres y en las leyes del universo. Por eso son leyes. Si no serían acuerdos, si no fueran absolutas, ¿sí? Si no serían acuerdos, que los acuerdos son bilaterales. Las leyes son absolutas, inmodificables y eternas. Las leyes del universo. Las leyes de los hombres, por eso Gerardo las llama normas, porque son transitorias y son caducables. Entonces, si la prosperidad es el resultado de dar, bueno, está diciendo que 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo está tu capacidad de servicio? La segunda pregunta, ¿cómo están tus niveles de valoración? ¿Qué tanto valoras lo que tienes? Uno puede valorar en 2 polaridades, sobrevaloración o poca valoración. En la polaridad de sobrevaloración, eso se llama apego. Apego emocional por lo material o por una relación o por una circunstancia. Cuando hay sobrevaloración, estamos en camino de perderlo, porque es apego. Justamente necesitamos la experiencia para mostrar que sin eso también podemos ser felices. Y está la otra polaridad que es cuando no valoro, es ausencia de valoración. Y la ausencia de valoración, pues evidentemente también trae como resultado, pues que lo pierdas. Los egos humanos son expertos
en valorar las cosas cuando ya no las tenemos, cuando las perdemos. Eso aplica para personas, para elementos materiales, para circunstancias. ¿Cuánto valoramos en estos momentos poder salir libremente a las calles? No sé las situaciones de sus países. En Colombia, por ejemplo, estamos totalmente limitados en la movilidad. ¿Y cómo valoramos ahora tanto esa parte de poder salir libremente? Entonces, eso es un comportamiento egoico, ¿sí? Y la tercera pregunta, ¿cómo están tus niveles de interferencia? Tus niveles de interferencia. Y la interferencia es un tema que trabajaremos en este módulo con gran detalle, porque una de las características del ego es querer siempre salvar a los demás, es querer siempre intervenir para que las demás personas, para resolverle la vida a los demás, con el pretexto de que no sufran, pero realmente lo que hay de fondo a nivel inconsciente es que es nuestro propio miedo a sufrir. Esas son las tres causas de cualquier bloqueo económico: capacidad de servicio, interferencia y la tercera es valoración. Entonces decimos que la prosperidad es el resultado de dar, porque para recibir hay que estar dispuestos a ofrecer algo. El líder da valores, ese es el gran plus del líder, por eso influencia sobre los demás. El líder no regala nada, porque entiende que todo está regido por leyes y que la fuente que no se alimenta se agota. El líder maneja la ley de la compensación, porque no quiere perjudicar a los demás, sino que se compromete y sirve. La prosperidad, entonces, se define como la capacidad de cubrir las necesidades de manera excelente, independientemente de lo que se haga. Y la abundancia, por el contrario, es primero la característica esencial del universo. Dice Gerardito que no hay nada más abundante en el universo que la característica esencial de la naturaleza es la abundancia. Nosotros nunca vemos la inanición, por ejemplo, en las especies animales. La naturaleza es perfectamente abundante y dota a cada especie el alimento necesario para su subsistencia. Igual ocurre con los seres humanos. Cuando una persona entra en esos bloqueos tan tenaces que no tiene ni para comer, pues evidentemente es porque está en experiencias de destino para poder conectarse con esa valoración interior, con la capacidad de desarrollar sus valores internos y su liderazgo personal. Entonces, la abundancia se define como una relación matemática entre lo que tengo y lo que necesito para ser feliz. Todo lo que tenemos en estos momentos es lo necesario para ser feliz. El quiero es la característica esencial del ego. Por eso, cuando nos enfocamos desde los quieros, depositamos la expectativa, y cuando eso que quiero no sucede, sufro. Por eso los quiero son los peores aliados que podemos tener. Y debemos cambiar eso por la polaridad del valorar lo que tengo. Una frase excelente que siempre la repetimos en todos los módulos porque es importante interiorizarla cada día a través del entrenamiento es: quien no valora lo que tiene está en camino de perder lo que necesita. Y es una frase de sabiduría muy profunda. Creo que todos aquí la hemos verificado alguna vez en nuestras vidas. Entonces, esto que estoy mostrando aquí es un esquema general de todo lo que abordaremos en este módulo de liderando un compromiso con la prosperidad. Es posible conectarnos con la prosperidad, es posible conectarnos con la abundancia, pero lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de nuestras limitaciones y desarrollar nuestros valores internos. Conectar con ellos porque ya están allí, porque somos esencia, somos chispa divina. Ahí están los valores internos. Es cuestión de hacer un trabajo introspectivo en nuestro ego y poder conectar con ellos para conectarnos con esa abundancia y con esa prosperidad. Y un líder es una persona que entiende siempre cómo funcionan las leyes. Y una ley base para la prosperidad y la abundancia es la ley de la compensación. Uno de los postulados de esta ley es que toda acción o servicio genera un derecho que debe ser compensado. Y dar y recibir son las llaves fundamentales para el acceso a la abundancia del universo y a la capacidad de ser próspero. Si estudiamos, a mí particularmente me gusta mucho leer biografías, si estudiamos la historia de las personas que han tenido mayor éxito en el desarrollo de la humanidad, podemos encontrar siempre en común
que está la capacidad de servir y la capacidad de influir positivamente sobre los otros, porque esa es la esencia del líder. Pero para eso la primera tarea que nos debemos proponer y que abordaremos a lo largo del estudio de este módulo es el trabajo de conquistarnos a nosotros mismos. Y conquistarnos a nosotros mismos implica es tomar conciencia de cuáles son esos valores que están allí y que no estamos poniendo en práctica diariamente. Vamos a hablar de todos ellos. Son más de, no conté más de 30 en todo lo que hemos abordado en los audios, y vamos a hablar de cada uno de ellos y los vamos a profundizar en este estudio para que generemos la conciencia cada día. Porque como dice Gerardito, entender a nivel mental esta información no es difícil, es lo más fácil. Lo difícil es verificarla, es entrenarnos diariamente, es diariamente tomar la conciencia de actuar realmente de la información y no desde el ego, actuar diariamente de la sabiduría y no desde la ignorancia. Toda fuente que no se alimenta se agota. Verifiquemos y cuestionémonos en nuestra vida. ¿Cómo están esas relaciones de dar y recibir en nuestra vida? Si estamos experimentando bloqueo en algún lado, bien sea en la salud, en los recursos, en la adaptabilidad o en las relaciones, pues entonces tenemos que mirar cómo está nuestra capacidad de dar y recibir. Porque hay muchas personas, y hablo particularmente en mi caso personal, que a mí me encanta dar, pero cuando toca recibir hay veces me cuesta. Y es un trabajo que estoy haciendo. Y es un tema interno de valoración que hay que seguir trabajando diariamente. Entonces, esa ley de compensación será transversal a todo este trabajo de liderando un compromiso con la prosperidad. Y ya para ir cerrando, entonces, la esencia de los 18 módulos de Escuela de Magia del Amor está en que podamos trabajar. El reconocimiento de nuestros valores externos se da en la medida en que cada día tengamos la voluntad de utilizar las 7 herramientas de amor. Las 7 herramientas de amor, como su nombre lo indica, son esas herramientas que conectan con la ausencia total de sufrimiento, con la paz interior invulnerable y con la capacidad de servir incondicionalmente. Son 7 herramientas, cada una de ellas las estudiamos en todos los módulos y particularmente en este módulo de liderando un compromiso con la prosperidad, vamos a trabajar principalmente 3 herramientas. Vamos a trabajar la herramienta de la valoración, cuando para poder aprender a valorar hay que renunciar a quejarnos de lo que tenemos, hay que aprender a disfrutarlo. Dice Gerardito, la mejor manera de que tú puedas medir si valoras algo es cuánto lo disfrutas. Esa es la manera de medir tus niveles de valoración. La segunda, agradecer, es otra de las herramientas esenciales para conectar con la prosperidad y la abundancia. También la trabajaremos detalladamente a lo largo de este módulo. ¿Cómo me doy cuenta que yo estoy agradeciendo? Para agradecer hay que renunciar a sufrir por las dificultades y hay que agradecer la oportunidad que cada situación nos está mostrando para cada día ser más conscientes y para cada día empezar a tumbar esas creencias limitantes que tenemos en nuestra mente consciente y en nuestra mente inconsciente. Y la tercera herramienta fundamental para este módulo es el actuar. Actuar es la esencia del servicio. Si no hay actuar, no puede haber servicio, porque el servicio implica el actuar como herramienta. Entonces, frase clásica de Escuela de Magia del Amor, de como nos enseña Gerardo: quien nada hace, nada necesita. Y quien nada necesita, entonces nada tiene. Ahí está la clave, porque actuar es la que conecta con el servicio. Y la repito porque es maravillosa y esta para mí es, todos los días me la repito porque es que hay que interiorizarla y hay que bajarla de aquí de la mente, hay que bajarla acá. El proceso de conciencia se da en ese tránsito entre la mente y el corazón. Quien nada hace es porque nada necesita. Y quien nada necesita, nada tiene. Con esas solas herramientas ya tenemos toda la llave para la abundancia y la prosperidad. Y eso lo haremos a través del trabajo de nuestro liderazgo interior. El temario de este módulo que abordaremos a lo largo de las 8 clases, entonces será
la semilla de la prosperidad. Yo aquí les di un abrebocas, pero estudiaremos con más profundidad la semilla de la prosperidad, cómo es la interferencia y la ayuda, cómo es el servicio, hablaremos de esos temas, qué es y qué significa ser líder. El líder no solamente a nivel interior, sino también el líder de organizaciones, el líder que puede influenciar sobre el ambiente y que puede entonces influir positivamente sobre la vida de otros. El jefe como asesor, vamos a trabajar profundamente sobre esa diferencia entre líder y jefe, desde toda la información de magia. La escuela del líder, cómo conectar con los valores internos. Aquí trabajaremos profundamente en este tema. Los 7 cómo del liderazgo será otra herramienta esencial y es un tema transversal también para todas las personas que tienen emprendimientos, que tienen negocios, pues será fundamental conocer este tema de los 7 cómo del liderazgo. El manejo neutral de situaciones y grupos, las relaciones por excelencia son lo que más nos cuesta a los seres humanos y eso en las organizaciones sí que se ve. Los temas y las mayores dificultades están en las relaciones. Entonces trabajaremos cómo manejar neutralmente las situaciones y los grupos. El manejo de las condiciones de estrés. Porque el estrés, como lo ha llamado la OMS, la enfermedad del siglo XXI, el estrés está profundamente asociado a nuestra capacidad de aceptación, de asumir, de respetar, de valorar, de agradecer. El estrés es un efecto psicosomático en nuestra mente cuando nosotros no hemos desarrollado un proceso interno de conectar con nuestros valores. Y finalmente, la magia del liderazgo armónico. ¿Cómo entonces poder liderar desde la armonía para tener no solamente una vida más satisfactoria, sino también núcleos sociales más satisfactorios? Cuando hablo de núcleos sociales, estoy hablando de familias, estoy hablando de relaciones, estoy hablando de empresas, estoy hablando de cualquier cúmulo que involucre 2 o más personas. Ese será entonces el temario esencial. Hoy hemos tocado las herramientas base de donde se desprende todo este engranaje maravilloso para el tema del liderazgo interior y la conexión con la prosperidad y con la abundancia. Entonces, antes de cerrar y despedir a Betty, que nos dé unas últimas palabritas antes de despedir esta visita tan chévere que tenemos hoy, porque ese es el propósito, que todas aquellas personas que han estudiado magia, pues como decía Gerardo, ¿cuál es la esencia de la escuela? Un mundo unido por la magia del amor. Y seguiremos tejiendo puentes con todas aquellas personas que han estudiado magia, que han facilitado magia, porque ese es el interés de esta información y es cada día poder crear esas relaciones más armónicas y esas comunidades de niveles de conciencia más avanzados. Entonces, Betty, ¿cómo vamos? Ahí voy a reiniciarte el audio. Si está por ahí Oscar o para que me ayude porque no me deja aquí desbloquearle el micrófono para que Betty se despida. Carlos, ya lo puedes hacer. ¿Ya? Es que le doy aquí en reiniciar y no. Ya, listo. Hola. Hola, Carlitos. Feliz y encantada de escucharte. No, mijito, pero por favor, déjame decirte que te felicito. Yo no soy nadie para calificar a nadie, pero las cosas son de sentirlas y de saber que tienes interiorizar cada palabra y cada cosa que Gerardito nos está dejando en sus módulos para que precisamente las podamos transmitir de una manera tan nítida como él las dio. Te felicito, verdaderamente, yo felicito a las personas que van a trabajar contigo estos y otros módulos porque eres un facilitador. Yo le decía ahorita a Alfredo, mi esposo, le decía, este personaje va a dar que decir en la escuela de magia del amor de una manera muy intensa. No te estoy echando, no te estoy diciendo, te lo digo que es mi sentir como ser humano. Puede que las otras personas
no te conciban desde ese punto. Yo lo hago desde lo que tanto que he escuchado. Puede que no todo lo haya puesto en práctica, pero he escuchado mucha magia. Llevo 20 y pico de años en este paseo. Y te digo que la tienes supremamente clara y fácil. Mejor dicho, eres un facilitador. Por eso nunca he querido ser facilitadora, porque no me siento capaz de hacer lo que tú haces. Ay, muchas gracias, gracias por tus palabras, es con todo el amor y estoy en pañales, me falta mucho todavía, muchísima comprensión, pero estamos en el camino, ya empezamos, que es lo importante. Sí, imagínate dónde puedes llegar y las personas que pueden impactar con esta información de una manera tan clara, tan sencilla, exactamente igual como lo manejaba Gerardito, te digo, y los felicito a todas las personas que están no sé cómo se maneje la escuela, pero que hayan muchísimas personas porque vas a impactar muchas vidas. Carlitos, es una cosa maravillosa lo que estás haciendo. Muchas gracias de verdad y espero que no sea la última vez que nos acompañes por aquí en la escuela. No, pero por supuesto que no, por supuesto que no, por supuesto que no, Carlitos. Un abrazo desde mi corazón. Un gran abrazo a ti, gracias de verdad. Bueno, entonces ya para cerrar, aquí les entrego entonces la información, el curso, este curso intensivo inicia el próximo jueves 30 de julio. Es un curso, bueno, quiero explicarles rápidamente la diferencia entre un curso intensivo y las escuelas regionales. En las escuelas regionales nosotros estudiamos los audios, es decir, las personas adquieren el material, compran los audios, compran el manual, la transcripción de los audios y estudiamos en grupos de estudio los días lunes. Este módulo de Liderando la Prosperidad, Liderando un Compromiso con la Prosperidad, lo estudiaremos en las escuelas regionales en el año 2021. El próximo año estudiaremos este módulo desde las escuelas regionales. Lo que vamos a ofrecer ahora es un curso intensivo. El curso intensivo es con un facilitador de la escuela que lo que hace es que en 8 sesiones te entrega la información más relevante tal cual como la da Gerardo, pero lo que hace es sacar de todo el módulo esa información que pueda resumirse en 8 sesiones porque es dada para personas que no tengan el tiempo de escuchar todos los audios o que no tengan la disposición pues de tener la disciplina, la constancia de hacerlo, o que sencillamente les encanta hacer cursos y recibir información porque es muy potente. Y nuestro compromiso como facilitadores es ser totalmente fieles a la información de Gerardo y no tergiversar bajo ningún motivo toda esa información maravillosa de magia que allí damos. Entonces, este curso inicia el jueves 30 de julio, son 8 sesiones, será el martes y jueves, de 7 a 9 de la noche, hora de Colombia. Y las inscripciones las pueden hacer en nuestra página. Ahí está la página escuelademagiadelamor.org. Ustedes van a donde dice tienda y en donde dice tienda ahí aparece el curso y ahí ya pueden entonces inscribirse, ¿vale? De todas maneras, cualquier información. Bueno, aquí les comparto la frase maravillosa que para mí es top de Gerardo. No soy dueño de nada ni de nadie, pero puedo disfrutar de todo cuanto existe. Maravillosa y profunda. Esa frase para que nos la llevemos hoy de regalo y para interiorizarla. Y entonces aquí están las redes sociales de la escuela para que nos sigan, para que visiten la página y cualquier información que necesiten, ahí está pues también el correo. Entonces, Minelli, pues no sé si hayan preguntitas antes de despedirnos, honrando el tiempo y valorando el tiempo de todas las personas que hoy se han conectado. No sé si hay preguntas. Quiero agradecer a todos, a Beticita especialmente, por ser parte ya de nuestra escuela. Es una aliada honorífica para nosotros y qué rico contar contigo y ojalá con todos que en un momento determinado tuvieron la fortuna de conocer a Gerardo. Este curso pertenece al módulo que tiene el mismo nombre, Liderando un Compromiso con la Prosperidad. Es uno de los 18 módulos de la escuela. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia, gracias por darnos la oportunidad de mostrarles esta maravillosa información de Escuela de Magia del Amor y esperamos pues verlos en el curso y en próximos eventos de la escuela. Ya ahí tienen la página para que puedan ver también otros programas que tenemos. Una feliz noche para todos, un gran abrazo y feliz descanso.